La figura de Jesús es compleja, pero si se estudia globalmente y se piensa en su teología y su manera de entender la Biblia, podemos encuadrar a Jesús como fariseo. Ya sé que esto suena muy raro porque los evangelios, en especial el de Mateo, presenta un panorama de enemistad total entre los fariseos y Jesús. Sin embargo, es así. ¿Y por qué puedo decir yo hoy, junto con otros investigadores, que Jesús era un fariseo? Por varios motivos. Primero, porque su teología es farisea, es decir, la manera de presentar la religión, interpretar las fiestas, interpretar lo que es el amor a Dios o el reino de Dios, etcétera, es al estilo fariseo. La segunda razón es porque él, cuando interpreta un pasaje de la Escritura, lo hace razonando al estilo de un maestro fariseo. Bueno, digamos que un maestro en esta época no era alguien que el pueblo pagara para que enseñara doctrinas fariseas o saduceas o interpretación de la Biblia, sino era un señor que tenía un negocio o que trabajaba en una cosa que le diera de comer, pero en su tiempo libre estudiaba la ley y lo interpretaba. Lo curioso es que los fariseos, como no había una enseñanza que fuera escrita, sino solamente oral, discutían muchos entre ellos a ver si la interpretación que habían oído era correcta o no. Y el modo de interpretar era muy distinto, el de los fariseos, al de los saduceos, sacerdotes, o al de los esenios, gente retirada que estaba en el desierto y que eran unos fanáticos de la ley. Pues bien, si encuadramos a Jesús como fariseo, podemos decir también que explica el hecho de que los fariseos tengan interés por él. Los fariseos eran tan excluyentes que si alguien no pertenecía a su partido, no iban a tomarse la molestia, como pasa, dicen los evangelios, de ir desde Jerusalén hasta Galilea a discutir con un señor. Pues dirían, bueno, pues este ya que diga las tonterías que quiera, pero yo no voy. Por último, también, si resulta que los fariseos, a pesar, como digo, que discutan con Jesús, intentan salvar la vida a Jesús, y eso está en el capítulo de Lucas 13, versículo 31, Lucas 13, 31, los fariseos, si fueran tan enemigos de Jesús, no le avisarían, oye, ten cuidado que viene la gente de Herodes Antipas, es decir, el rey o tetrarca de Galilea y te va a matar, así que huye. O sea, es clarísimo que era uno de los suyos. O también, por ejemplo, los fariseos están precisamente entre aquellas personas que invitan a comer a Jesús. Por tanto, todo este conjunto de interpretar la Biblia, de enseñar doctrinas, de ser amigo de los fariseos a pesar de las discusiones, que discutían muchísimo, y luego que los fariseos invitan a comer y además le intentan salvar la vida. Ah, bueno, y por último, que los fariseos no aparecen entre los enemigos que condenan a Jesús cuando es el momento de la pasión y hay que acusarlo ante Pilato. Ahí están los sumos altos sacerdotes, están también los escribas, es decir, gente que probablemente eran sacerdotes que sabían leer y escribir y hacían contratos para la gente, también interpretaban la ley, y los ancianos, es decir, probablemente ricos, comerciantes o lo que fuera del lugar, que tenían mucho interés en el gobierno de la nación, el gobierno de alguna ciudad. Así que en conjunto, por lo que he dicho, interpretación de la Biblia, doctrinas, le salvan la vida, la discusión entre los fariseos era normal y esas gentes le muestran interés por él y le invitan a comer. Es decir, probablemente Jesús era un fariseo, pero de Galilea. Es decir, no era lo mismo que un fariseo de Jerusalén, y el fariseo de Galilea no sería tan escrupuloso con motivos
de impureza, que si tenía un vestido manchado o había ido a un entierro o algo así. No, porque la impureza o pureza legal es solamente si vas a ir al templo. Pero si tú eres un fariseo en Galilea, como estás a 3 días andando del templo, pues eso te importa menos. Y este fariseo tenía mucho interés en la pureza interior. Era un fariseo sui generis, pero sin duda fariseo. Bueno, el prójimo en Jesús está de acuerdo con la doctrina general de la Biblia, en concreto del libro del Levítico, el capítulo 19. Y prójimo es aquel que es un conciudadano de Israel. Es decir, para un israelita el próximo era otro israelita y no era ningún gentil a quien no consideraran el prójimo. Pero en lo demás tiene un sentido de cercanía. El prójimo es el israelita con el que yo tengo que tratar. Pero ojo, lo emplea Jesús en la parábola del buen samaritano. Y resulta que ahí, si examinas bien la parábola, no es que el samaritano se apiadara de aquel que había sido herido por los bandidos, que también aquel era el prójimo del samaritano. La parábola está indicando que el samaritano es también un prójimo de los judíos, es decir, que no deben vilipendiarlos, insultarlos, considerarlos enemigos, sino que los samaritanos, que tienen también la misma ley que es el Pentateuco, por tanto, ese señor es un prójimo y con él te tienes que portar bien. Eso es lo que la gente no entiende bien en esa parábola, pero léanla bien y ya verá cómo el prójimo es el samaritano, que no excluye que el herido sea también otro prójimo de ese otro personaje. Repito, Jesús se refiere al buen hacer del samaritano. Y luego otra cosa, se dice muchas veces que la ley, y lo dice San Pablo, y lo dice Jesús, es amar a Dios y amar al prójimo, ese es el resumen de la ley. Pero resulta que eso, muchas gentes dicen, no, eso es un invento del Evangelio, el amor al prójimo y tal. De ningún modo, eso es una norma absolutamente judía y está en el Levítico clarísimamente en el capítulo 19, y si no me equivoco, versículo 18. Levítico 19, 18. Ama al prójimo como a ti mismo. Una de las cuestiones que me han preguntado muchas veces es la relación de Jesús con las mujeres, que es también muy importante porque hay muchos libros escritos afirmando que Jesús es el primer feminista que hubo en toda la historia. Y yo pues he escrito ese libro y he repasado Jesús y las mujeres y he repasado todos los textos que hay en los evangelios, tanto los aceptados por la Iglesia, canónicos, como los rechazados, apócrifos, hasta el siglo III aproximadamente, en los que aparece Jesús pues relacionado pues, con sus hermanas, porque una vez, aunque hay poco que decir ahí, con su madre, con María Magdalena y alguna que otra mujer más. Entonces, lo que yo diría es que para que alguien sea proclamado feminista, no basta con tratar bien a las mujeres, porque hay algunos individuos que pueden ser muy bien educados y tratar a las mujeres, pero en el fondo, a la hora de escribir o de actuar política o socialmente, no son en nada feministas, a saber, proclaman que ese es el verdadero feminista, la igualdad de derechos y la igualdad de deberes entre hombres y mujeres. Entonces, aplicando ese mismo patrón, yo declararía a Jesús feminista si de alguna manera en los evangelios hubiera aparecido alguna proclamación de Jesús en la que estableciera la igualdad de derechos, no solo religiosos, sino civiles, entre hombres y mujeres, y la igualdad también de deberes, y no lo hay. Y
fíjense, no lo hay en ningún escritor de la antigüedad, ni siquiera en los estoicos, filósofos estoicos que decían que todos los hombres somos iguales, ni siquiera en Pablo tampoco, que dice que desde un punto de vista de la salvación, de la relación con Cristo, no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer, y ni entre esclavo, ni entre libre, ni entre un bárbaro y un griego o un judío. No, eso no vale, porque son proclamaciones de igualdad teológica. Aquí lo que importa para que alguien sea feminista es esto que digo: no basta con tratar bien a las mujeres, que lo hacían otros maestros judíos de la época, sino hacer proclamaciones exactas de esa igualdad. Y no lo hay en Jesús, y no se puede esperar. Algunos dicen, no, es que curaba a mujeres, pero vamos, entonces, si Jesús, por curar a mujeres y tratarlas bien, es feminista, resulta que Jesús, por curar a hombres y tratarlos bien, sería machista, lo cual es una conclusión totalmente absurda. Por tanto, lo que yo diría, examinen los evangelios y ya verán cómo no encuentran lo mismo que ningún autor de la antigüedad, ninguna proclamación. Y otra cosa, la relación de Jesús con María Magdalena, que tanto se habla, es una relación que se basa fundamentalmente en el cuarto evangelio, porque ahí aparece María Magdalena a los pies de la cruz, uno en el capítulo 19, y en el siguiente, cuando Jesús muere y la resurrección, aparece Jesús como aquel que a una mujer, y en concreto a María Magdalena, le concede su primera aparición en la tierra. Pues bien, analizando todos los evangelios, vemos que esas dos escenas del evangelio de Juan, repito, bajo la cruz y la primera aparición, la primera es inverosímil históricamente, porque en una crucifixión colectiva, con los romanos diciéndole a los judíos, oiga, mire usted, fíjese lo que le pasa a esos, por de alguna manera decir que el reino de Dios es del Dios de Israel y que por lo tanto Tiberio, el emperador, no tiene que ver nada, mire. Entonces, ¿ustedes creen que los romanos en la antigüedad, cuando en una ciudad, en Jerusalén, llena de problemas y llena de gente, iban a permitir que estuviera su mamá allí y una señora? Eso es imposible. Por lo tanto, esa escena es simbólica. El significado es probablemente la relación. Se establece bien entre madre e hijo, que estaban un poco distorsionadas, y además Jesús funda la iglesia. No tengo tiempo para explicar eso, pero probablemente va a ir. Y lo de que se apareció primero a María Magdalena, bueno, pues se apareció, según los evangelios, el primero tanto a Pedro, a María Magdalena, a los de Maús, como a los apóstoles. Pues entonces, que no sabemos a quién se apareció. Y a Santiago, su hermano. Eso está en algunos evangelios no canónicos, pero con una fuerza de tradición muy notable. Por tanto, yo diría en síntesis, proclamar así que Jesús, porque era amable con las mujeres y porque redimía también a las mujeres al igual que los hombres en Israel, cosa insólita, porque la religión de Israel era lo mismo para las mujeres que los hombres, salvo en algunos preceptos que obligaban solamente a los hombres y a las mujeres no. Pero tampoco podemos hablar de una relación especial de Jesús con María Magdalena y no hay ninguna proclamación feminista de Jesús. Entonces yo diría, ¿Jesús trató bien a las mujeres? Sí, señor. Fue un rabino que, lo dice Lucas, pues tuvo a una serie de mujeres que le ayudaban en su grupo porque iban de ciudad en ciudad y necesitaban comer y les ayudaban con dinero, también. Pero esas mujeres eran servidoras, diáconos, servidoras, no eran compañeras. Es decir, no tenemos elementos ninguno, desgraciadamente, que más quisiéramos que decir que Jesús era el primer feminista de la historia, pero un historiador tiene que decirlo si hay documentos que avalen esa afirmación. Y si no los tengo, y para no meterme yo con nadie, diré, bueno, pues a lo mejor lo fue, pero no lo dijo. Y por lo tanto, como no lo dijo y no lo estableció claramente, no podemos afirmarlo.
la pregunta de cuántas Pascuas vivió o celebró Jesús, o 3, como dice el Evangelio de Juan, o 1, como dice el Evangelio de Marcos, y sostienen también los Evangelios de Mateo y Lucas, que en esto siguen a Marcos, eso supone la duración de la vida pública o el ministerio público de Jesús, es decir, el tiempo que estuvo predicando la venida inmediata del reino de Dios. Si son 3 Pascuas, por lo menos 2 años y medio, y si es una Pascua, pues por lo menos 6 meses o un poquito más, ¿no? O sea que entonces realmente es muy importante el decirlo. Yo digo, si hay una diferencia entre los evangelistas, tenemos todo el derecho a elegir lo que nos parezca más verosímil históricamente. Y lo más verosímil históricamente es Jesús solo celebró una Pascua. ¿Y por qué? Pues añadiría además, para a lo mejor rechazo de algunos que diga, oiga, ¿y usted cómo se atreve a asegurar? Pues sí, además probablemente la vida pública de Jesús no duró más que meses, no llegó ni siquiera a un año, es decir, quizás a unos 8 meses. ¿Por qué? Porque los eventos de Pascua están comprimidos y probablemente duran desde septiembre hasta abril, con salidas de Jesús desde Jerusalén. Y el resto de su ministerio probablemente no debió de durar más de 2 o 3 meses, en total 8 o 9, ¿Por qué? Pues porque era un hombre perseguido, porque el jefe, tetrarca o rey de Galilea había matado a su maestro y estaba detrás de Jesús para matarlo también, porque Jesús seguía predicando lo mismo que Juan Bautista, a saber, resulta que el reino de Dios viene enseguida y lo que hay que hacer es arrepentirse, y el que no se arrepienta se va al infierno, no pasa el juicio final. Bueno, pues si ustedes ven cómo predica Jesús siempre en el norte de Galilea, y está siempre en el norte de Galilea, el norte del lago de Genesaret, cerca de Fenicia, cerca de la tierra de Filipo, la Gaulanítide y otras provincias, o lanzándose al este, cerca de la Decápolis, se observa claramente cómo él estaba siempre cerca de la frontera. Es decir, si venía alguien a prenderlo o algo así, salía corriendo y escapaba. Entonces es evidente que la vida de un señor a quien persigue Herodes Antipas, que es un peligro para el imperio porque proclama un reino de Dios en la tierra cuyo único rey es Dios, el Dios de Israel, Yahvé, no los dioses de los romanos, y su representante, el sumo sacerdote, y en todo caso un jefe de los ejércitos, pero en absoluto el director jefe y el gran rey de Israel no era Tiberio. Por lo tanto, en el reino de Dios predicado por Jesús no entraba Tiberio, ni Poncio Pilato, ni Anás, ni Caifás, ni los ricos comerciantes que había por ahí, ni ninguno que fuera estrictamente judío. Por lo tanto, siendo discípulo de Juan Bautista, lo más probable es que no durara mucho. Y respecto a Herodes, lo sabemos, porque los fariseos le avisan a Jesús de que se vaya corriendo porque lo va a matar. Y sobre Poncio Pilato lo imaginamos con sólidas razones. Es un argumento plausible. Los romanos tenían en todas las provincias una policía y una serie de chivatos, así claramente, gente que transmitía información a la policía, y era bastante fácil, porque había muchos pobres y bastaba con que les dieran una moneda para que se convirtieran en delatores. Por tanto, Poncio Pilato sabía perfectamente quién era Jesús, y por eso mandó una tropa a prenderlo, y por eso Jesús muere en la cruz con una acusación romana de sedición contra el imperio, simplemente por predicar el reino de Dios. Bastaba eso en público y bajo una pena romana que era la cruz. Por tanto,
yo diría que en todo ese conjunto abona la idea de que hubo una sola Pascua y que el ministerio, vida pública de Jesús, siempre huyendo de las autoridades, pues debió de durar meses. ¿Cuántos? 6, 8, 9, pero desde luego de ningún modo 2 años y medio, como presupone las 3 Pascuas del Evangelio de Juan. Y esto es curioso, porque los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, aquí están en contradicción en una cosa importantísima con el Evangelio de Juan. Es verdaderamente imposible. Los evangelios no pueden estar equivocados. O ninguno sabía cuánto había durado nada menos que la vida de Jesús. Es decir, que los evangelios también tienen que ser bien estudiados para ver si se le hace caso a uno o a otro, o a los evangelios en concreto, analizándolo internamente, de modo que podamos saber algo histórico. Así que, repito, en conjunto, la vida de Jesús debió de durar muy pocos meses, 8 o 9, y de ningún modo 2 años y medio, como dice el Evangelio de Juan. Y esto es lo más plausible.